Capítulo 21, una promesa. Waver Velvet era muchas cosas, pero un idiota no era una de ellas. Tal vez confiaba demasiado en los demás para ser un hombre en su posición y un magus, pero en realidad no le importaba. Había aprendido que para recibir confianza, uno tenía que confiar en el otro primero, aunque a veces resultaba contraproducente de manera espectacular. Habiéndose recuperado apenas del sedante que le había administrado su guardaespaldas, Waver observó el campo de batalla desde el punto de vista de la azotea cercana. No era un idiota, por lo que comprendió de inmediato lo que estaba viendo. Como si las palabras familiares que el chico había dicho no fueran lo suficientemente reveladoras, la presencia abrumadora que la mujer vestida de púrpura ahora exudaba era inconfundible para un sobreviviente de la Cuarta Guerra. Como si la situación no hubiera sido mala antes, ahora se había deslizado en un escenario de tormenta de mierda total. ¿Cómo podía ser posible que un sirviente hubiera sido convocado 50 años antes de lo esperado? ¿Significaba que la guerra del Santo Grial en realidad estaba comenzando mucho antes de lo que debería? ¿Y por qué él de todas las personas tenía que estar allí ahora? Debería haber un límite en cuanto a la suerte y el tiempo de un hombre podría ser un desastre, pero aparentemente ese no fue el caso de Waver. Y ahora le tocaba a él sacar sus lamentables excusas para los guardaespaldas del hoyo que se habían cavado. Por una fracción de segundo, honestamente consideró dejarlos sufrir las consecuencias de sus elecciones y huir antes de que pudiera ser descubierto y atacado por el furioso sirviente. Pequeños gusanos despreciables. Rugió el espíritu heroico. La furia se escapaba de ella con cada respiración que tomaba. Violando la santidad de mi hogar, agrediéndome e hiriendo a mi maestro. La muerte no sería un castigo suficiente para gente como tú. Aunque ya estaba en movimiento, Waver sabía que no llegaría a tiempo. Simplemente no había manera. Junio sintió la conciencia de que la victoria acababa de ser arrebatada de sus dedos momentos antes de que finalmente pudieran reclamarla. Comprendió cuando escuchó por primera vez a Emilia hablar de los términos del contrato. La mención del Santo Grial era todo lo que necesitaba para descubrir la naturaleza de la mujer extremadamente poderosa que habían tratado de matar, y todo resto de duda se borró cuando el pelirrojo logró completar el área a pesar de las heridas mortales que tenían. Logró infligirle. No podía comenzar a imaginar las circunstancias que habían traído la situación actual. ¿Cómo un sirviente sin amo podría haber existido y actuado durante tanto tiempo? ¿Y por qué diablos había sido convocada en primer lugar cuando la guerra del Grial había tenido lugar hace solo 10 años antes? Lo único que importaba era salir de allí lo más rápido que pudieran, con la esperanza de que el enfurecido espíritu heroico priorizara la salud de su maestro moribundo sobre la retribución que claramente quería desatar sobre ellos. Se volvió hacia su esposa para indicarle su retirada justo a tiempo para ver una ráfaga de luz vaporizar sus piernas a la altura de las rodillas. Ni siquiera había dado un paso completo en su dirección antes de que ambos brazos desaparecieran de manera similar desde los codos hasta las muñecas, y sus piernas siguieron poco después. Gaark. Ambos gritaron, retorciéndose en el suelo de dolor, los muñones de sus miembros chisporroteando por el calor extremo que los había mutilado. A través del dolor cegador, apenas logró comprender lo poco preparados que estaban para esta situación. El poder de un espíritu heroico adecuadamente sostenido no era algo que un ser humano pudiera o debería enfrentar, independientemente de que fuera un magus experimentado en batalla. Los gusanos están destinados a gatear en la tierra, así que gatea, gruñó la sirvienta antes de volver su atención al hombre en sus brazos, murmurando hechizo tras hechizo para curar sus heridas. Demasiado para escapar mientras estaba demasiado ocupada atendiendo a su maestro. Ya no iban a ir a ninguna parte por su cuenta, olvídalo. Simplemente no iban a ir a ninguna parte. Atrapados y heridos sin posibilidad de recuperación en el territorio de otro magus y a merced de un Cervante enfurecido, estos fueron sin duda sus momentos finales. Al menos estaría cerca de la única persona que le importaba. Lentamente, se arrastró hacia la forma caída de su esposa, ignorando el dolor en el que estaba. Jim probablemente estaba pensando lo mismo porque ella se estaba dirigiendo lentamente hacia él. Casi habían acortado la distancia cuando se congelaron, hechizados y completamente incapaces de moverse. Si creen que permitiré que Will se consuelen el uno con el otro, están muy equivocados, les siseó la mujer, no habiendo dejado de tratar a su amo mientras lo hacía. Tus últimos momentos en este mundo no serán más que dolor, te lo aseguro. Incapaz de moverse e incapaz de hablar, el magus que pronto estaría muerto solo pudo mirar a su esposa sin siquiera decirle una palabra de consuelo. No podía tolerar eso.
La muerte era algo con lo que había aprendido a vivir, pero estar tan cerca del amor de su vida e incapaz de abrazarla era la peor tortura posible e imaginable. Medea suspiró aliviada. La hemorragia se había reducido mucho y, como tal, la vida de Shirou ya no estaba en peligro. Es cierto que la curación no era su fuerte. Embrujar, atrapar, manipular y matar eran sus campos de experiencia. Salvar vidas era algo que solía hacer solo para posponer la muerte de un enemigo el tiempo suficiente para torturarlo al contenido de su corazón. Independientemente de eso, su habilidad con los hechizos no tenía igual y, por lo tanto, confiaba en que podría curarlo por completo con el tiempo suficiente. A pesar de eso, probablemente no podría caminar durante unos días, e incluso entonces sentiría un gran dolor cada vez que estuviera consciente. Por supuesto, podía aliviar su carga, pero no podía eliminarla por completo sin interferir con el proceso de curación. Pensar que él tenía que sufrir así por su culpa, se aseguraría de revisar sus dolores por los culpables por un factor de 1000. «Tú de ahí», le gritó al pálido y tembloroso oficial de policía que había sido completamente ignorado en los últimos momentos. «¿Qué?», gritó. Su terror no fue tan sorprendente. En realidad lo era, pero en el sentido opuesto al que hubiera esperado. Para alguien arrojado repentinamente al mundo de Magecraft y en presencia de una entidad superior como ella, tenía un control notable de sus emociones. «Ayúdame a llevar a Shirou a su habitación», exigió. Tartamudeó el hombre, obviamente no estaba particularmente interesado en acercarse más a ella después de presenciar lo que podía hacer a plena potencia. Correcto. De alguna manera, encontrando su coraje, corrió en su dirección, lanzando una mirada al dúo caído, que era una mezcla de curiosidad, disgusto y lástima, siendo el disgusto el más prominente. Estaba a medio camino de ella cuando una voz resonó con fuerza desde todas las direcciones a la vez. «Fervor, Mei Sanguis». Una gota de líquido plateado se esparció por el suelo y se enroscó alrededor del policía y de los magos caídos, arrastrándolos a los tres dentro. «Buah», la oficina tuvo tiempo de decir en protesta antes de ser tragado por completo por la masa plateada. Medea rápidamente saltó hacia atrás con Shirou todavía en sus brazos. Solo una mirada le dijo a qué tipo de código místico estaba en contra, pero no estaba dispuesta a subestimar a un oponente en este momento. Asegurar a Shirou era su única prioridad. El código místico no atacó, sino que se movió hacia atrás con una velocidad sorprendente, llevando a sus tres prisioneros adentro para el viaje. Así que los dos gusanos tenían respaldo después de todo. El tonto pensó que podrían escapar de ella, que podía evitar su ira más de lo que podían sus tontos compañeros. Tal arrogancia ya era digna de muerte a sus ojos. «Espera, sirviente del hechizo», dijo la voz masculina incorpórea antes de que pudiera hacer algo. «No soy tu enemigo». «Palabras vacías de un cobarde que no muestra su rostro», replicó enojada, mirando a su alrededor con cautela y construyendo el prana para que 3 hechizos de alto nivel se desataran en cualquier momento. Al primer indicio de peligro, estaba lista para vaporizar todo el vecindario. «No soy suicida, Caster. Sé que es mejor no mostrar mi rostro ante un sirviente. Pareces tener al menos un mínimo de inteligencia en comparación con tus amigos», admitió, aunque cualquiera que la oyera podría decir que ella apenas la aprecia. «¿Qué deseas?» «Para recuperar a estos dos tontos que hicieron caso omiso de mis órdenes, de no atacarte a ti y a tu maestro, y para determinar si han establecido algún otro plan a mis espaldas. ¿Esperas que crea que no estás involucrado en sus acciones?», ella exigió imperiosamente. «Cree lo que desees. Apenas tengo pruebas para convencerte de mis intenciones. Tomaré a estos dos y me iré. Me aseguraré de que nunca se crucen en tu camino de nuevo, incluso si fueron lo suficientemente tontos como para intentar algo. Su gasto después de su exhibición». «No harás tal cosa», respondió fríamente Medea. «La única opción que me inclino a concederte es la siguiente. Huye solo o mueres con ellos». Pensando en ello, no creo que te permita ni siquiera esa opción. «Tenía miedo de que dijeras eso», suspiró el magus oculto. «Por eso tomé un rehén». En el momento justo, la cara de Dojima apareció de la esfera líquida que yacía en el extremo opuesto del patio. «¿Qué diablos es, GH?» Logró ahogarse antes de ser sumergido de nuevo. «Deberías haber encontrado una moneda de cambio mejor», se burló Medea. «Ni siquiera sé el nombre de ese hombre o sus razones para ayudar». «Tal vez no, pero tu maestro parecía preocuparse lo suficiente por él como para salvar su vida, e incluso si no lo hiciera, difícilmente creo que sacrificaría tan fácilmente a un espectador solo para saciar un rencor. ¿Vas a ignorarlo? ¿Los deseos de su maestro tan descaradamente? ¿Y si lo hiciera?», ella desafió.
Podría haber estado en lo cierto acerca de que ella no quería molestar a Shirou matando a un aliado, pero lo que Shirou no sabía no le haría daño. El descaro de este hombre que pensó que podía manipularla de todas las personas la enfureció sin fin. Ah, bueno, el mago chasqueó la lengua. Si hicieras algo así y me mataras de todos modos, me temo que no quedaría nadie con vida para evitar que la noticia de que el asesino de magos tiene un hijo en Fuyuki se difunda en la torre del reloj. Yo pensaría que con tantos magos esperando para volver a Emilia Kiritsugu a través de su hijo adoptivo, este lugar sería invadido en menos de una semana. Sin mencionar a todos los ejecutores que vendrían haciendo preguntas si no informaba pronto. Dicho esto, tu maestro necesita urgentemente un tratamiento extenso para que no quieras que quede lisiado por el resto de su vida. Medea no dijo nada. Ya había permitido que muchas cosas salieran mal debido a su enojo. Independientemente de la verdad detrás de las palabras de esta persona desconocida, no había mucho que pudiera hacer sin poner en peligro la vida de Shirou. Pensar que tendría que dejar ir a estas personas después de lo que habían hecho la enfureció muchísimo. Muy bien, concedió fríamente. Pero debes saber que no hay un lugar para esconderse de mí en todo el mundo. Te encontraré y daré a conocer mi disgusto. No habrá necesidad de eso, te lo aseguro. Antes de que ocurriera todo este lío, tenía la intención de acercarme a tu maestro con un trato, pero mis mayores tenían problemas con Emilia Kiritsugu y tomaron medidas a mis espaldas. Si está de acuerdo, entonces nos reuniremos dentro de una semana para discutir esto como gente civil, como debería haber sido desde el principio. ¿Eres lo suficientemente tonto como para mostrarte ante mí de nuevo? Preguntó Medea mientras arqueaba la ceja. Tengo pocas opciones en el asunto, dijo el mago, sonando genuinamente arrepentido. No podía decir si eso se debía al temor por su vida o alguna otra emoción. Todavía necesito adquirir lo que quería de su maestro en primer lugar. ¿Qué es lo que quieres de Shirou que sea lo suficientemente digno para arriesgar tu vida? Ella exigió saber. La ignorancia era una debilidad que no podía permitirse en este momento. La regla de sangre de Vincent Guilford fue la respuesta cuidadosamente medida. Medea no respondió con palabras, pero la temperatura a su alrededor bajó considerablemente. La idea de que todo esto había sucedido a causa de su antiguo maestro solo sirvió para alimentar su resentimiento aún más. Quizás sintiendo su fría rabia, el magus sin nombre se apresuró a aclarar. No me malinterpreten, si no me hubieran ordenado adquirirlo, no tendría nada que ver con nada de lo que ese hombre hubiera puesto en sus manos. Independientemente de cuáles sean tus intenciones, ¿qué te hace pensar que mi maestro se separaría de algo tan valioso y peligroso como eso? ¿Qué tienes para ofrecer a cambio? Entiende esto, Caster, Rule of Blood ha recibido una designación de sellado de la asociación. La torre del reloj hará todo lo posible para traerlo de vuelta. Mientras esté en posesión de tu maestro, tendrá una horda de magi viene detrás de él. Cuanto antes se deshaga de él, mejor se encuentra. Eso no responde a mi pregunta. ¿Qué tienes que ofrecer? Estoy dispuesto a sellar todo el conocimiento sobre la existencia de su maestro, y ofrezco mi patrocinio si decide unirse a la asociación en el futuro, así como mi experiencia como maestro de Servan Rider en el transcurso de la Cuarta Guerra, por supuesto. Si bien Medea estaba realmente sorprendida por la presencia de un maestro de la guerra anterior, no lo demostró de ninguna manera. Calculó el valor de la oferta de esta persona frente al riesgo de dejar que él y los otros dos se fueran vivos, así como su sed de venganza. Al final, fue su necesidad de darle a Shirou un tratamiento más serio lo que inclinó la balanza a su favor. Muy bien, admitió a regañadientes, pero debes saber que si nos traicionas, pasarás el resto de tu existencia con un dolor como nunca antes lo habías experimentado. ¿Me explico? Absolutamente, asintió gravemente. Aquí, como gesto de buena voluntad. La mancha en el extremo opuesto del jardín se llenó de manchas, y un momento después de que un oficial de policía muy asustado fuera disparado gritando "WOAGHK", y terminó rodando por el suelo varias veces, llegando a detenerse solo a los pies de Medea. Malditas ondas alienígenas, tosió con cierta dificultad. Soy demasiado mayor para esta mierda. Con eso fuera del camino, me despediré. Sabrás de mí en una semana, según lo acordado. Sin esperar más reconocimiento de su parte, el código místico saltó lejos, llevándose consigo a los magos mutilados, desapareciendo más allá de la pared y fuera del campo limitado. Medea suspiró y se volvió hacia la casa. Hay un botiquín de primeros auxilios en el baño cerca de la entrada, le dijo al hombre que todavía estaba tratando de ponerse de pie.
búscalo y tráemelo. Pero, date prisa, dijo, ignorando por completo sus protestas antes de que él las formulara correctamente, y ni siquiera pienses en escapar. Mi maestro podría preocuparse por tu bienestar, pero si nos traicionas, te mataré si te paras. Ahora ve. Ah, lo que sea, dijo el hombre abatido. Me rindo. Esta noche no puede ser más extraña de todos modos. Por un momento, Medea pensó que tendría que darle un incentivo doloroso para que se moviera, pero él pareció haber tomado una decisión y se movió en dirección al baño. Todo lo que tenía que hacer ahora era acostar a Shirou y continuar sanando sus heridas tanto como pudiera. La capacidad de Dojima para pensar racionalmente se había perdido mucho antes durante esa noche loca, y ahora se movía principalmente en piloto automático. Había visto muchas locuras en su línea de trabajo, desde las bromas más estúpidas que salieron un poco mal hasta algunos de los asesinatos más atroces que una persona pudiera imaginar. Su experiencia lo había hecho más o menos incapaz de ser sacudido por nada, o eso pensaba, mientras la adrenalina corría por su cuerpo. Ya no. La cantidad de mierda fuera de este mundo que había visto en el lapso de unos pocos minutos había roto por completo su percepción de lo que era posible y lo que no, y estaba teniendo dificultades para aceptar este nuevo desarrollo. Así que dejó que su instinto lo guiara, como solía hacer cuando no tenía tiempo para pensar. El niño resultó gravemente herido y deberían haberlo llevado a un hospital lo más rápido posible. Vio la extensión de sus heridas, especialmente la de su espalda. Sería un milagro que el niño pudiera volver a caminar. Sus días como justiciero habían terminado. ¿O eran ellos? Había visto una mierda increíble en una noche, y la forma en que esa mujer había detenido su sangrado, ¿qué era eso? Magia. Sí, la magia parecía encajar mejor que los extraterrestres. Y, sin embargo, la mujer se sentía ajena a él. Tenía esta presencia abrumadora que parecía dificultar la respiración, como si el aire se hubiera vuelto repentinamente más denso después de que el niño hizo lo que había hecho. Sí, Dojima estaba fuera de su alcance, pero no permanecería así por mucho tiempo. Al llegar al baño, saqueó el botiquín de primeros auxilios debajo del fregadero y se apresuró a regresar. No sabía dónde estaba la habitación del chico, pero solo tenía que seguir la creciente presión de la presencia de la mujer para saber que estaba en el camino correcto. Por supuesto, las extrañas luces que brotaban de una puerta abierta eran como letreros de neón que señalaban el camino. Cuando llegó a la fuente de las luces, miró hacia adentro y vio al niño herido acostado de espaldas, mientras la mano de la mujer se cernía sobre su herida enfermiza. Sus labios murmuraron rápidamente palabras que él no pudo discernir, y sus manos brillaron a través de varios colores. Dojima contuvo la respiración mientras veía la carne de Shirou regenerarse lentamente, comenzando desde lo más profundo de su herida y llegando lentamente a la superficie. Sorprendentemente, la mujer se detuvo antes de que se completara el proceso, usando el dorso de la mano para quitarse el sudor de la frente antes de voltear lentamente a su paciente boca abajo para repetir el proceso en su espalda. Esta herida era mucho más larga, aunque menos profunda, sin embargo, eso no significaba que fuera menos grave. La herida en su espalda fue desde su hombro derecho en una línea diagonal hasta donde estaba su riñón izquierdo. Sus músculos se cortaron horriblemente, junto con algunas de sus costillas y sin duda su columna vertebral. Sin la ayuda médica adecuada, eso se convertiría rápidamente en una herida letal, pero parecía que esta mujer, esta bruja podía lidiar con esas cosas de una manera que ni siquiera podía comenzar a comprender. Le tomó 15 minutos terminar el proceso. 15 minutos atroces durante los cuales sus huesos se volvieron a colocar en su lugar y los músculos se cosieron de nuevo a la perfección. Solo quedaba una fea cicatriz roja de su herida anterior. Cuando terminó, dejó escapar un suspiro que reflejó el alivio en su rostro. Duró solo unos momentos antes de que ella se diera cuenta de su presencia y se volviera bruscamente para mirarlo. Un tipo diferente de presión se cernió sobre Dojima. Lo más cercano con lo que podía relacionarlo en su mente era que un individuo muy inestable le apuntara con una pistola a la sien. Sin duda, se estaba preguntando si sería mejor deshacerse de él donde estaba, como le había prometido, si él no hubiera cumplido con su demanda, o si su vida tenía más valor de lo que se había estimado inicialmente. Para su crédito, Dojima no se inmutó ante su intenso escrutinio, ni retrocedió bajo la presión. Se mantuvo firme y se encontró con su mirada con toda su fuerza de voluntad.
Si este fuera el momento de su muerte, lo afrontaría como un hombre. No corriste, dijo ella como sorprendida por su comportamiento, a pesar de que fue ella quien lo amenazó de muerte si lo había hecho. No es mi estilo correr cuando alguien necesita mi ayuda, replicó como para recordarle que no había corrido ni siquiera antes cuando se enfrentó a cosas que no sabía, pero las encontró donde estaba. Muy bien, asintió con un movimiento de cabeza, la presión desapareció tan rápido como había llegado. ¿Cómo es él?, preguntó, finalmente entrando en la habitación y sentándose en el suelo en el lado opuesto de Shirou. Ella no apartó la mirada de él ni por un momento. Estará bien en cuestión de días, le dijo tranquilamente. Aunque probablemente tendrá dolor la mayor parte del tiempo hasta que se cure por completo. ¿Has traído los vendajes que te pedí? Tojima se los entregó y observó con interés mientras sacaba un extraño frasco de su capa y empapaba las vendas con su contenido. Luego procedió a envolverlos alrededor de su torso antes de colocarlo de espaldas para dejarlo descansar, aparentemente en paz. Por un momento, nadie dijo nada. La mujer simplemente siguió mirando al chico inconsciente con una mirada en sus ojos que solo podía llamarse. Tojima no estaba seguro de cómo llamarlo. ¿Cuidando? ¿Preocupación? ¿Elación? Sus expresiones parecían cambiar sutilmente de vez en cuando mientras su mano alejaba un mechón de cabello de la frente del chico. Dime, comenzó con cautela, haciendo que ella lo mirara de nuevo con molestia ahora en sus rasgos, ¿qué son ustedes? La mujer negó con la cabeza y dijo, esta noche entera no sería suficiente para explicarlo de una manera que tenga sentido para ti, ¿qué es tan gracioso? Nada, respondió Dojima sofocando una risa, pero el humor se disipó rápidamente mientras entrecerraba los ojos peligrosamente. Su tono rápidamente se puso serio. Lo siento. Es solo que dijiste exactamente lo mismo que él me dijo hace unas semanas cuando le pregunté qué diablos estaba pasando en esta ciudad. Así que conoces a mi maestro, dijo. Maestro. Tojima archivó esa palabra para más tarde. Era la segunda vez que había escuchado a esta mujer usarlo para referirse a Emilia. Si hubiera sido el tipo de persona cuya cabeza tendía a aterrizar en la cuneta proverbial, la connotación de esa palabra habría sido definitivamente sexual, pero era mejor que eso. Algo así, estuvo de acuerdo. Como Archer, me pidió ayuda hace algún tiempo en un caso en el que estaba trabajando. Me tomó un tiempo averiguar su nombre real. Lo tenías bajo vigilancia, notó y el aire a su alrededor pareció bajar de temperatura. Y todas esas armas que has traído a su casa. Tú, oye, eso fue puramente por defensa propia, respondió de alguna manera a pesar de sentirse nuevamente como si lo mantuvieran a punta de pistola. No sabía qué diablos estaba pasando. Por cierto, todavía no lo sé, y estoy bastante seguro de que alguien se metió con mis recuerdos la última vez que vigilé esta casa porque tuve un desmayo durante el cual mi auto viajó mágicamente más de 50 kilómetros. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La presión pareció ceder mientras él se explicaba a sí mismo, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. ¿Modificación de la memoria? Quédate quieto. Ella se acercó con la yema de un dedo brillante a su frente, golpeándola suavemente. ¿Demonios estás, Ga? Tojima retrocedió. Recuerdos previamente bloqueados asaltaron su mente consciente. La casa de Emilia de noche, una loca persecución por las calles de Fuyuki y las afueras de la ciudad. Una explosión en algún lugar del bosque, un fuerte grito entre los árboles. Una chica inconsciente en el suelo con una chica de dos colas a su lado, sus ojos mirando a los suyos, mareado y confusión inundándolo. Moviéndose como tirado por cuerdas invisibles, y luego nada. Tojima usó una mano para sostenerse a sí mismo o de lo contrario se habría desplomado a un lado. El otro estaba ocupado manteniendo la boca cerrada, para que no vomitara por la repentina sensación de náuseas y vértigo que se había apoderado de él. ¿Te acuerdas ahora? Preguntó con el tipo de voz de alguien que ya sabía la respuesta. Sí, respondió con un mal sabor de boca. Recuerdo una mansión en el bosque, una chica con el nombre de Tosaka Rin y su interés en mi conocimiento sobre magia. Eso es lo que haces, ¿no? Magia. Magia, respondió como si hubiera una diferencia entre los dos términos, pero esencialmente sí, eso es correcto. Tojima se inclinó hacia atrás, apoyando sus hombros repentinamente más pesados contra la pared. Magia, hechicería, lo que sea. ¿Cómo se suponía que iba a lidiar con esta mierda? Era solo un policía humano normal. No era de extrañar que el chico tuviera idea de cómo explicarle el tema de una manera que tuviera sentido. Joder, incluso si le hubiera dicho directamente, lo habría llamado una mierda y exigido saber la verdad.
Bueno, al menos no eran invasores alienígenas ni nada entre esas líneas. Magos y según Emilia, había una organización completa de ellos que mantenía las cosas en silencio cuando algo realmente jodido sucedía en Fuyuki. Maldita sea, eso estaba tan fuera de alcance que no sabía cómo medir la distancia entre él y el problema. Archer tenía razón al decir que no tenía forma de protegerse a sí mismo y a su familia de estas cosas con poderes y habilidades que no podía igualar ni predecir. Y este chico, este hombre había estado luchando solo todo este tiempo contra estas fuerzas. Por supuesto, incluso si tuviera las mismas habilidades sobrenaturales, no podría ser fácil lidiar con una situación como esta. Dojima sintió le avergonzaba incluso haber favorecido la idea de huir, de poner varios cientos de millas entre él y esta ciudad aparentemente maldita, de dejar a un hombre de 15 años haciendo todo el trabajo sucio. No había forma de que pudiera hacer algo tan contrario a su naturaleza. Ni en sueños. Lentamente, volvió sus ojos del hombre inconsciente a la mujer que todavía lo miraba de manera evaluativa. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó finalmente. Su cabeza se inclinó más en respuesta. ¿Por qué crees que puedes ayudar en absoluto?, preguntó la mujer, con el desdén y la curiosidad presentes a partes iguales en su tono. Por tu propia admisión, no tenías idea de los verdaderos acontecimientos de esta ciudad. ¿Por qué querrías ayudar para empezar? Los eventos de esta noche no fueron suficientes para disuadirte de meter la nariz donde no corresponde. Si yo fuera tú, no querría tener nada que ver con todo esto. Bueno, usted no es yo, ¿verdad, señora? Él chasqueó. Te lo pregunto porque no sé cómo ayudar y quiero ayudar porque soy policía, ¿me oyes? Mantener a la gente segura es mi maldito trabajo, y es evidente que no lo he estado haciendo casi bastante bien últimamente y él, señaló a Emilia, ha estado tomando el relevo de todos sin que nadie lo supiera. Tiene que terminar ahora. Bueno, dijo la mujer después de un largo momento de reflexión, al menos pareces estar en el espíritu correcto. La mayoría de los hombres se habrían derrumbado mucho antes al enfrentarse a descubrimientos tan trascendentales, pero te has manejado muy bien en la cara de un peligro inesperado. Mi maestro parece confiar en usted al menos en cierta medida, y usted parece tener una buena cabeza sobre los hombros, que es probablemente lo más importante que puede tener cualquier persona. Entonces, comenzó, solo para ser interrumpido por ella una vez más. Francamente, no sé qué medida de ayuda pueden ofrecer en las circunstancias actuales, e incluso si lo hiciera, no me siento cómoda haciendo acuerdos sin el consentimiento de mi maestro, dijo con una nota de firmeza. Ya me vi obligado a hacerlo una vez, y no tengo ninguna intención de volver a hacerlo el mismo día. Sí, supongo que tienes razón, dijo Dojima, suspirando de frustración. ¿Entonces qué, debería volver mañana? ¿Va a estar despierto para entonces? Mi maestro es fuerte, dijo con confianza. Creo que estará consciente de nuevo mañana por la mañana, pero será mejor que regrese por la noche. Hay demasiada gente aquí durante el día. Sería complicado explicarles la situación. Bien, dijo poniéndose de pie, lo haré. Estoy seguro de que no necesito decirte que no debes hablar de lo que sucedió esta noche con nadie. Si no lo haces, las repercusiones serán tremendas para todos los involucrados. Pero sobre todo para ti. Dojima sabía cómo reconocer una advertencia y una amenaza cuando escuchaba una, y esa frase definitivamente calificaba como ambas. Tienes razón, no había necesidad de que lo dijeras, le dijo, descartando sus preocupaciones de una manera casi casual. Luego se dio la vuelta y se alejó, su mente todavía estaba maravillada por los eventos que acababa de presenciar. De repente, se detuvo y se volvió hacia la mujer que aún lo miraba. Nunca supe tu nombre. Soy Dojima Ryutaro. Puedes llamarme Megisa, respondió cortésmente antes de regresar a su lado de la maestra. Con esas últimas palabras dichas, Dojima dejó la casa de Emilia con más preguntas que cuando llegó por primera vez. Eso parecía ser una tendencia desde que se mudó a Fuyuki. Con un movimiento de cabeza, pensó, tal vez este pueblo estaba realmente maldito. Volumen y Dragirum se deslizó dentro de la ventana de la habitación del hotel que sabiamente se había dejado abierta de antemano, mientras Uaber entraba por la puerta. Una pequeña precaución, quizás innecesaria, pero no era necesario que los empleados del hotel se preguntaran cuándo y cómo regresó. Lentamente, el código místico colocó al magi mutilado en la amplia cama y luego se retiró a una esquina de la habitación, listo para actuar en cualquier momento. Con la facilidad de alguien que había visto muchas heridas, Uaber comenzó a tratarlas lo mejor que pudo. Tenía muy poca capacidad para curar la taumaturgia, pero afortunadamente sus heridas no tenían restos de magia en ellas.
Las heridas podrían haber sido causadas por alguna hechicería muy avanzada, pero finalmente afectaron solo el cuerpo y no también la mente o el alma. Por supuesto, esta fue una pequeña bendición considerando que las vidas de los Cheung como mercenarios ahora ciertamente habían terminado. La comunidad de magus tenía algunas prótesis muy avanzadas que podían permitir que cualquier magus discapacitado viviera más o menos normalmente, pero nada que pudiera soportar la tensión prolongada del combate mejorado de Magecraft. A menos que cambiaran drásticamente su enfoque de la batalla, su carrera había terminado. Suspirando, terminó de tratar a la mujer y estaba a punto de acercarse a su esposo cuando notó que estaba despierto y mirando fijamente a su esposa. «Señor Waver, ¿cómo está ella?», preguntó Junio, la voz esforzándose por ser equilibrada. «Ella vivirá», respondió con serenidad. «El alcance de sus heridas se limita a lo que puedes ver, al igual que las tuyas». Como si notara su condición solo después de que Waver lo mencionó, Jin miró el espacio vacío donde alguna vez estuvieron sus extremidades. Después de un momento suspiró con cansancio, pero no dio ningún otro signo de angustia. «Te estás tomando esto bastante bien», señaló Waver. «Podría ser un mercenario, pero sigo siendo un mago, señor Waver. Aceptar la muerte es nuestra primera regla, después de todo. En proporción, incluso las heridas graves son resultados realmente aceptables para algo que salió tan horriblemente mal». «Supongo que es cierto», asintió. «Sin embargo, no entiendo una cosa», continuó, frunciendo el ceño en confusión más que en dolor. «¿Por qué viniste en nuestra ayuda después de que ignoramos tan descaradamente tus deseos, y especialmente cuando era evidente que el enemigo era el tipo de familiar más poderoso?» «Por supuesto, debería haberte dejado cosechar lo que siembras», comenzó Waver, «pero no soy el tipo de persona que simplemente deja a la gente bajo mi responsabilidad de morir cuando puedo hacer algo para evitarlo». «¿Bajo tu responsabilidad?» «Por supuesto. Los Archibald te han contratado, ¿no es así?» «Pero no por ti», señaló Junio. «Si hubiéramos estado trabajando para usted, no habríamos actuado en contra de sus instrucciones». «Lo sé, idiota», respondió Waver con brusquedad, siendo su habitual mal genio. «Si me hubieras traicionado, entonces no habría manera de que hubiera sacado tus lamentables traseros del fuego. Soy el actual jefe de la familia Archibald, y al igual que tú estabas obligado por honor a cumplir las órdenes que has recibido. Dado, estoy obligado por el honor a asumir la responsabilidad de lo que esos idiotas te dijeron que hicieras». Mientras Junio lo miraba con incredulidad, Waver continuó. «¿Qué? ¿Crees que incluso me hubiera molestado en venir aquí a Fuyuki para resolver un lío que comenzaron si no pensara así? Me guste o no, soy Laurel Melloi, con todas las ventajas y desventajas que vienen con el título. De acuerdo, no he visto muchas de las ventajas últimamente, o nunca, para el caso». Junio dejó escapar una risa dolorida. «Debo disculparme. He juzgado muy mal su carácter, señor Waver». «Sí, bueno, no eres el primero, y ciertamente no serás el último». Waver se frotó los ojos con cansancio. «Puede ser una ventaja en las circunstancias adecuadas, pero un dolor el resto del tiempo». «Solo puedo imaginar», fue la débil aunque divertida respuesta del herido magus. Waver trabajó en silencio durante unos minutos, durante los cuales Jin siguió mirando a su esposa a su lado. «Señor Waver». «¿Qué es?». Waver espetó distraídamente. «Como magus, he vivido sin temer mi propia muerte ni una sola vez. Estaba más que preparado para perder mi vida durante cualquier asignación, pero ahora me doy cuenta de que no estaba listo para sacrificar nada más. Esta noche, salvaste la única cosa que no estaba dispuesto a perder. Estoy en deuda contigo, más profundamente de lo que puedas imaginar. Por esta razón, hasta el día en que haya guardado algo de igual valor para ti, estoy a tu servicio». «Eso es. Y yo también», asintió Jin, sin abrir los ojos, haciendo que ambos hombres se preguntaran cuánto tiempo había estado despierta. «Completamente innecesario», completó su declaración, que había pasado de una protesta vehemente a un suspiro de resignación. «No vas a dejar pasar esto, ¿verdad?». «Las deudas siempre deben ser pagadas», dijo Junio con firmeza, su mirada sin vacilar en lo más mínimo. A su lado, su esposa asintió con la misma firmeza. «Apuesto a que se está riendo a carcajadas en este momento», dijo Waver, sacudiendo la cabeza. «¿Oms?», preguntaron los magos heridos. «Solo otro chico que nunca escuchó nada de lo que dije. El tipo de persona que encontraría esta situación demasiado divertida», dijo mientras se frotaba los ojos con cansancio. «No importa. Acepto tu promesa. Eso es lo que él haría en mi lugar, creo. Pero ten cuidado, no soy fácil con nadie». «Estaremos preparados para cualquier cosa», prometieron ambos.
Solo preocúpate por recuperar la salud, quería decir vuelve a estar de pie, pero habría sonado como una broma muy pobre a expensas de los magos recientemente lisiados. Su casi paso en falso no pasó desapercibido, ya que dijo que Magus dejó escapar un resoplido dolorido de diversión. Weaver simplemente negó con la cabeza y continuó tratando sus heridas. Las cosas se volvían cada vez más complicadas. ¿Qué había hecho para merecer esto? Durante el resto de la noche, Medea se sentó al lado de su amo mientras él dormía y se recuperaba. Con la urgencia de curar sus heridas finalmente pasada, ella había logrado alcanzar un estado de relajación, o una imitación cercana del mismo. A pesar de no tener que apresurarse más, o tal vez por eso, ahora tenía tiempo para evaluar la situación de manera más adecuada, comenzando por ella misma. Ahora estaba unida por un contrato, la forma más profunda de conexión que cualquier familiar podría tener con otra persona. Era tanto una forma de vinculación como de vinculación al mismo tiempo, y algo que había llegado a odiar ferozmente en el pasado. Fue, por supuesto, debido a su maestro original. Esa despreciable excusa para un ser humano que Shirou, afortunadamente, había sacado del mundo de los vivos. Sin embargo, Guilford era completamente diferente de Shirou, y por eso Medea estaba preocupada. Si bien no habría tenido ningún problema en apuñalar por la espalda al primero, ni siquiera podía comenzar a pensar en hacer lo mismo con el segundo. Esa convicción era exactamente la fuente de sus preocupaciones, demostrada además por el temblor de sus manos. Pensar que casi había perdido la vida a causa de ella y por ella le hacía sentir emociones encontradas. Euforia por haber encontrado a alguien que se preocupaba de verdad por ella y miedo paralizante ante la idea de casi perder a esa misma persona. Este vórtice de emociones creció dentro de ella, haciéndola incapaz de planificar sus movimientos futuros. De lo único que estaba segura era de que no permitiría que nadie lastimara a su maestro, ni siquiera si eso significaba su vida. Apoyando la parte superior de su cuerpo contra la pared, Medea cayó lentamente en un sueño profundo, todavía sosteniendo su mano, que ahora mostraba el signo de su promesa. El vacío no tenía color, ni sonido, ni olor. No había conceptos tan innecesarios como arriba y abajo, izquierda y derecha. El peso era un concepto extraño al igual que la temperatura, y el paso del tiempo era una noción subjetiva en el mejor de los casos. No había total y completamente nada alrededor. Nada, excepto ella. Flotó, a falta de una palabra mejor, durante un tiempo inconmensurable. A solas con sus pensamientos, solo podía repetir lo que había sucedido una y otra vez. Había escuchado una voz llamándola, una llamada familiar que había sucedido antes. Lo siguió a través de ese incomprensible remolino que la había recibido por primera vez cuando fue enviada a toda velocidad por el espacio y el tiempo para obtener lo que le habían prometido a cambio de sus servicios. Ella acababa de cruzar el umbral del reino físico por una mínima fracción de tiempo antes de que su conexión se rompiera repentinamente. Cayó de espaldas, quedando atrapada en un lugar que no estaba ni aquí ni allí, ni ahora ni entonces. Solo podía esperar pacientemente a que algo o alguien se acercara a ella desde cualquier lado, tarde o temprano. Para su beneficio, tuvo mucha paciencia y absolutamente todo el tiempo del mundo. Y entonces ella esperó. El fuego estaba por todas partes a su alrededor. Se extendía en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Ardía más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Sin embargo, la heló hasta los huesos. El crepitar de las llamas y las voces de los moribundos eran como maldiciones familiares en sus oídos, condenándola por el simple pecado de estar viva. No la estaban maldiciendo. Ella era solo una espectadora en todo esto, mirando eventos que no le pertenecían, sin importar cuán familiares se hubieran sentido. Las maldiciones iban dirigidas hacia el pequeño pelirrojo que seguía avanzando inestable sobre piernas temblorosas. Sus ojos estaban apagados, vacíos de cualquier cosa que no fuera una absoluta desesperanza. Eran tan diferentes, pero nunca podría confundirlos y su corazón se apretó porque no podía hacer nada en absoluto, ni siquiera apartar la mirada. Bajo su mirada horrorizada siguió avanzando, debilitándose cada vez más bajo el peso de las maldiciones que lo inundaban por todos lados, así como del sol negro que brillaba en la distancia. Se cernía inquietantemente sobre una torre igualmente negra llena de cosas más allá del alcance de la realidad. Era un espectáculo que no tenía sentido, incluso para ella, que había presenciado cosas que los humanos no podían comprender. Era algo tan nefasto que no podía soportar mirarlo, pero tampoco tenía la capacidad de apartar la mirada. Quemó y vertió su malvado contenido sobre el último ser vivo debajo de él, aplastándolo bajo una carga que ninguna persona podría o debería soportar.
No fue una sorpresa cuando finalmente cayó, exhausto y agotado, resignado a ser consumido como todos los demás a su alrededor. No podía hacer nada por él excepto llorar en silencio, rezar por algo, cualquier cosa para salvar esa preciosa vida que había llegado a atesorar. Por una vez, sus oraciones fueron respondidas en la forma de un hombre que parecía más muerto que vivo, corriendo a su lado. Los ojos del hombre se veían igualmente agotados y cansados como el niño ahora a su lado, pero en sus manos brillaba una luz, dorada y azul que se derramaba por todas partes y dentro del niño, forzando a alejar la oscuridad que estaba a punto de apoderarse de él. El niño miró al hombre que estaba sonriendo y llorando por la pequeña vida que había logrado salvar, un acto que de alguna manera lo había salvado a cambio. El niño se durmió plácidamente con una pregunta clara en sus ojos. ¿Podría sonreír así también si salvase a alguien más? Cuando Shirou abrió los ojos de nuevo, inmediatamente deseó no haberlo hecho. Tenía dolor en todas partes. Su espalda se sentía como si estuviera en llamas y su estómago se sentía como si lo hubieran desgarrado. Lo cual no estaba muy lejos de la verdad considerando anoche. El dolor se olvidó de inmediato cuando su mente recordó lo que había sucedido la noche anterior. Sus ojos vagaron inmediatamente por la habitación en busca de Medea e inmediatamente se relajó cuando la encontró a su lado, profundamente dormida contra la pared con su mano firmemente envuelta alrededor de la suya. Parecía ilesa, aunque parecía haber llorado en sueños si las lágrimas que aún corrían por sus mejillas eran una indicación. ¿Estaba teniendo una pesadilla? Sus intentos de despertarla llamándola por su nombre resultaron ser un ejercicio inútil, ya que su boca estaba tan seca que ni siquiera podía decirle una palabra. Con más esfuerzo del que jamás había pensado que sería necesario para realizar una acción tan simple, le apretó la mano un par de veces. Se despertó casi en cámara lenta con una mirada aturdida en sus ojos, pero inmediatamente recobró la conciencia cuando lo miró a los ojos. Shirou. Casi gritó. ¿Cómo te sientes? Pronunció la palabra agua en respuesta. No estaba en condiciones de hacer frases elaboradas sin mojarse un poco la boca. Vuelvo enseguida, prometió antes de salir corriendo de su habitación y regresar un momento después con un vaso lleno del tan necesario líquido. Ella lo ayudó a levantar un poco la cabeza y él bebió en pequeños sorbos. ¿Mejor? Preguntó ella preocupada. Sí, gruñó con voz ronca. Gracias, ¿cómo estás? Deberías preocuparte más por ti mismo, tonto, frunció el ceño. No tengo un rasguño, gracias a ti. Bien, bien, dijo, casi para sí mismo. ¿Qué pasa con esas otras personas, Hidojima-san? ¿Qué pasó con? Ella lo silenció con un dedo suavemente colocado en sus labios. Silencio. Me he ocupado de todo, no te preocupes. Concéntrate en descansar y recuperarte adecuadamente. Traté tus heridas lo mejor que pude, pero eran lesiones extremadamente graves, continuó, frunciendo el ceño por la preocupación. Pasarán unos días hasta que el dolor desaparezca y pueda volver a caminar correctamente. Supongo que faltaré a la escuela por un tiempo entonces, bromeó, aunque claramente estaba sufriendo. Te preocupas por las cosas más tontas, la reprendió con una sonrisa. Déjame encargarme de todo, ¿quieres? Arreglaré las cosas con Taiga y Sakura si vienen. Está bien, estuvo de acuerdo, consciente de su actual estado de debilidad. Él confiaba en ella para lidiar con cualquier cosa que pudiera surgir. ¿Tienes ganas de comer algo? Puedo preparar al menos un poco de arroz blanco y un poco de caldo de pollo. Claro, pero, deberías limpiarte, dijo Shirou con leve consternación. Tienes sangre por todas partes. Miró hacia abajo como si notara su estado actual por primera vez. La sangre de Shirou había goteado sobre ella la noche anterior, pero tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparse que mantener su apariencia. Sin embargo, parecía reacia a dejar su lado por más tiempo del estrictamente necesario. Estaré bien, le dijo en broma, con una sonrisa tensa como si leyera sus pensamientos. No voy a ninguna parte. Tu sentido del humor todavía necesita mucho trabajo, Shirou, dijo inexpresiva, aunque pareció sentirse aliviada por su capacidad para ignorar su condición. ¿Estás seguro de que estarás bien? Él asintió y ella se puso de pie, volviéndose para irse pero deteniéndose en la puerta. Gracias, Shirou. Por todo, le dijo sin darse la vuelta, su voz estaba llena de emociones más crudas de las que él había escuchado de ella. En cualquier momento, Medea. De camino al baño, Medea usó parte de sus reservas de prana apenas restauradas para volver a poner el patio en orden. El lugar parecía una zona de guerra, y no había forma de ocultárselo a Taiga sin usar Magecraft.
No fue una gran tensión para ella, pero como todavía estaba bastante agotada, la perspectiva de tomar un baño se volvió más bienvenida. Remojarse en el agua tibia fue una experiencia maravillosa que le hubiera gustado prolongar aún más. Pero, por supuesto, tenía que cuidar de Shirou, lo que tenía prioridad sobre su propia comodidad. Secando y vistiendo apresuradamente con ropa limpia, Medea abandonó rápidamente el baño y se dirigió a la cocina. Solo para casi chocar con Sakura mientras lo hacía. Ah, Megisa-san. Buenos días, saludó cortésmente la chica de cabello púrpura. Ha sido un tiempo. Sakura. Qué bueno verte. Como si. Ese fue el peor momento de su visita. Con Shirou herido e incapaz de moverse. Tenía que deshacerse de ella inmediatamente. Lamentablemente, Shirou-kun está postrado en cama con fiebre. Me temo que tiene un caso grave de gripe. No creo que pueda asistir a la escuela al menos por unos días. Oh, no, dijo Sakura, con consternación y preocupación en su voz. ¿Llamaste al doctor? Sí, mintió Medea suavemente. Le recetó un medicamento y le dijo que descansara lo más que pudiera. Shirou siempre está trabajando tan duro. No es de extrañar que se haya enfermado. Tienes razón, sonrió, aunque un poco preocupada. Quizás esto le enseñará a tomar las cosas con más calma para variar. De alguna manera lo dudo. Dime, dijo, esperando cambiar de tema. Estaba a punto de prepararle algo de comer. ¿Te importaría ayudarme con eso? No, en absoluto, dijo Sakura con una brillante sonrisa ante la idea. Ha pasado un tiempo desde la última vez que le cociné. Además, con el enfermo, alguien tiene que alimentar a Fujimura-sensei o de lo contrario ella estará de mal humor por el resto del día. ¿Quién va a estar de mal humor, Sakura-chan? Preguntó una voz ominosa llena de pavor detrás de ella. Fujimura-sensei. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? El tiempo suficiente, respondió el profesor con el ceño fruncido. ¿Entonces Shirou está enfermo de nuevo? Sí, respondió Medea de manera uniforme, sin perder el énfasis que Taiga había puesto en la última palabra. La última vez que Shirou había estado enfermo, lo habían descubierto con una mujer extranjera en su casa. Me temo que esta vez es realmente serio. Yo seré el juez de eso, prometió mientras pasaba furiosa junto a la otra mujer. Shirou llegó a su habitación en un instante, y sin cortesía alguna, abrió la puerta de golpe. La mente de Taiga inmediatamente registró una serie de cosas tan pronto como puso sus ojos en su pupilo. Shirou en su futón, completamente cubierto hasta su cuello. Su tez mortalmente pálida. Y su rostro cubierto de sudor. Inmediatamente se sintió mal por dudar de él, pero la sensación duró un mero momento cuando sus ojos vieron el botiquín de primeros auxilios en la esquina de la habitación, así como un rollo de vendas colocadas discretamente junto a él. Ciertamente, ese no era el producto estándar para tratar la gripe. HRMM. Shirou gimió, entreabriendo los ojos. Taiga. ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Lo siento, no puedo cocinar hoy. No, me siento bien. Ella estaba a punto de criticarlo por su mierda. Tenía tantas ganas de hacerlo, pero Sakura acababa de llegar a la habitación también, así que se abstuvo de comentar. Sabía que Shirou no estaba enfermo en absoluto. No, esto probablemente fue el resultado de una de sus actividades nocturnas imprudentes, pero era mejor no arrastrar a Sakura a la discusión que estaba desarrollando. Sí, bueno. Asegúrate de descansar adecuadamente. Vamos a tener una pequeña charla agradable sobre la forma en que te sigues enfermando últimamente tan pronto como te mejores. No te escapes de eso, créeme. ¿Y tú? Su cabeza giró bruscamente en dirección a Megisa, asegúrate de cuidarlo adecuadamente, ¿entendido? Sorprendentemente, la mujer de cabello púrpura no se inmutó en absoluto bajo su fiera mirada. Eso no hace falta decirlo, respondió con firmeza. Estaré a su lado todo el tiempo. Taiga siguió mirándola durante unos momentos antes de que pasara a su lado una vez más y se dirigiera a la salida. No, Fujimura-sensei. ¿No vas a desayunar? Sakura preguntó con incertidumbre. No tengo hambre, dijo sin volverse. Era una herejía incluso para sus propios oídos, pero realmente no tenía ganas de comer, preocupada como estaba por el bienestar de Shirou. Ya era hora de que pusiera su pie en sus travesuras de una vez por todas. Shirou suspiró para sus adentros después de que Medea se fuera con Sakura para preparar el desayuno. Incluso en su estado debilitado, no había perdido la comprensión en los ojos de Taiga. Sabía, de alguna manera, que él estaba tramando algo por la noche y que no estaba enfermo en absoluto. Bueno, no era como si estuviera acorralado ni nada de eso.
Fácilmente podría hacerla olvidar las cosas que no necesitaba saber, pero a menos que estuviera dispuesto a repetir el proceso cada vez que surgiera, sería mejor que le sirviera sinceramente y decirle cómo eran realmente las cosas. Por supuesto, nunca pensó que podría mantenerse bajo su radar para siempre. Ella era muy observadora cuando quería. Ningún idiota inconsciente podría ser un kendoka decente, y Taiga estaba a nivel nacional en lo que respecta a ese deporte. Observar, comprender y anticipar eran rasgos fundamentales de quienes practicaban seriamente cualquier arte marcial. Taiga podría haber actuado como una tonta, pero en el fondo ella era una verdadera artista marcial y sabía que no podía esperar evitarla indefinidamente. Si quería moverse con más libertad, tenía que contarle todo y esperar que ella pudiera manejar la verdad. Francamente, la idea de que Taiga supiera sobre Magecraft y la guerra del Santo Grial lo enfrió hasta los huesos, pero con magia ahora yendo tras ellos y la policía husmeando, era mejor si ella estuviera al tanto de los detalles y fuera capaz de tomar sus propias decisiones. Si ella no quería tener nada que ver con él después de saber la verdad, probablemente era lo mejor. No creía en manipular a la gente si podía evitarse, más aún para aquellos que eran como una familia para él. Estaba dispuesto a recurrir a ese curso de acción solo si Taiga se tomaba mal la noticia y realmente se asustaba, algo que no podía permitir por el bien de todos los involucrados. Y luego estaba Dojima, aún no sabía qué había pasado con él, pero estaba bastante seguro de que Medea no lo había matado. Tendría que preguntar más tarde, cuándo podría mantener los ojos abiertos, durante un periodo de tiempo más largo. Sakura se mostró reacia a salir de la casa de Shiro esa mañana. Le pasaba algo y definitivamente era más grave que una gripe común. Fujimura-sensei también lo había descubierto, pero no había abordado abiertamente el problema. La única persona que parecía saber más era la misteriosa Megisa, si ese era su nombre real. Sakura no estaba ciega. Ella no sabía lo que había sucedido, pero algo definitivamente había cambiado entre Shiro y Megisa, al menos en lo que a esta última respecta. Su impulso y terquedad en querer prepararle el desayuno a pesar de no ser tan buena como Sakura. Delator muerto. Y desde el último clavo en el ataúd, Sakura conocía demasiado bien la expresión del rostro de la mujer mayor. Lo veía todos los días en el espejo cuando estaba a punto de conocerlo. Sí, no importa cuánto la asustara admitirlo, estaba bastante segura de que los sentimientos de Megisa por Shiro eran los mismos que los de ella. Y lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba, la odiaba a ella. ¿Por qué tenía que aparecer y alejarlo de ella? Sakura estuvo allí primero. ¿Qué derecho tenía Megisa a que se le permitiera conocer sus secretos mientras ella estaba excluida? No fue justo, no fue justo, no fue justo en absoluto. Si tan solo desapareciera. ¡No! No, ella no debería tener pensamientos como ese. Independientemente de las circunstancias, Sakura sabía que no tenía ningún derecho sobre él. Mancillada como estaba, era mejor si no se acercaba más a él de lo que ya estaba. Ella lo sabía mejor que nadie, y sin embargo, no podía dejar de pensar en él, ni podía evitar que este sentimiento negro subiera a su pecho cada vez que contemplaba la idea de que alguien se lo llevara. ¿Qué se suponía que tenía que hacer para apagar esta llama negra de una vez por todas? Medea regresó a la habitación de Shiro media hora después con un desayuno ligero en una bandeja. Le había costado un poco de esfuerzo persuadir a Sakura de que la dejara hacerse cargo del desayuno de Shiro, algo de lo que no tenía intención de dejar que nadie más se ocupara. Por supuesto, la adolescente cedió solo porque Medea le había permitido preparar el almuerzo y algo para la cena con anticipación. Medea no conocía sus razones, pero ahora definitivamente podía entender mejor a la chica en lo que respecta a la pelirroja residente. Quizás él también la había salvado de alguna manera. Tenía la clara impresión de que la mujer más joven tenía algo oscuro en común con ella también, aunque no podía decir qué era. ¿Qué pasaba con Shiro y su propensión a ayudar a las almas atormentadas? De todos modos, ella sabía lo que era. Después de todo, lo había visto con sus propios ojos, al igual que él había hecho con ella. El fuego y las maldiciones con las que soñaba lo habían marcado y forjado al mismo tiempo. Shiro conocía el dolor, conocía la desesperanza y la desesperación. Pero en lugar de ser aplastado por eso o aferrarse egoístamente a él y rechazar a todos los demás, convirtió el conocimiento de esos sentimientos en una fuerza impulsora para ayudar a los demás. Él podría haber dicho que era un pecador como ella, pero simplemente no había comparación. Él usó esa nefasta experiencia para convertirse en una mejor persona, mientras ella había cerrado su corazón y caminaba sin piedad por el camino de la traición. Bueno, no más.
Incluso si fuera solo una persona en el mundo, era una persona a la que no traicionaría. Era una persona a la que apoyaría en las buenas y en las malas a toda costa, tal como él lo había hecho con ella, y tal vez sería justo lo que necesitaba para que ella se revalorizara en algún momento. Ella no lo sabía y tampoco importaba. Por una vez, podía hacer lo correcto sin otra razón que la de que era lo correcto. Fue gracioso, solo unas pocas semanas antes de que ella se hubiera reído de la idea. Se habría reído aún más fuerte si hubiera sabido que tal cambio fue causado por la intervención de un magus demasiado idealista de 15 años. Es asombroso cómo la vida aún lograba sorprenderla de vez en cuando, y por una vez no de una manera desagradable. Definitivamente podría vivir con eso. XXX. Página de estadísticas de Sevant. Sirviente Caster. Medea Ozcolchis, Master. Emilia Shirou, edad. 15, alineación. True neutral. Fuerza. E. Resistencia. D. Agilidad. C. Energía mágica. A más. Suerte. B más. Fantasma noble. C. Habilidades de clase. Creación de territorio. A. Creación de objetos. Ex. Nota. La habilidad todavía está limitada por la calidad de los materiales básicos de la era actual, pero ya no tiene limitaciones personales para fabricar herramientas impuestas por su estado como sirviente. Por lo tanto, su habilidad se clasifica como Ex porque ya no se miden correctamente. Habilidades. Lenguaje divino de alta velocidad. Abellocino de oro. Ex. Bueno gente, aquí se despide su servidor Rías Fanfic.